Bueno, un buen día, un saludo para todos. Mi nombre es Jairo Andrés Rojas Ortiz. Soy gerente senior de la práctica de impuestos y servicios legales de la firma Crow. Hoy tengo el grato momento de compartirles hoy un tema, de venirles a hablar sobre un tema que es muy importante relacionado con los temas de precios de transferencia. Y es básicamente con todo lo que se tiene hoy relacionado con los temas de fiscalización, un tema que es muy importante a discutir, dado la tendencia en la cual nos encontramos, donde hemos visto un incremento pues, en las fiscalizaciones que la Administración Tributaria viene desarrollando. Por eso, digamos que nuestro inicio para esta pequeña presentación tiene que ver precisamente con cómo documentar y enfrentar las nuevas tendencias de fiscalización en materia de precios de transferencia. Hoy podemos decir que Colombia lleva una buena madurez de experiencia en el tema de precios de transferencia. Si hablamos, estamos hablando de 20 años en los cuales Colombia ha estado inmerso en el cumplimiento de las obligaciones de precio de transferencia desde que se emitió pues, la primera norma en el año 2002 con la ley 788. Y por tanto, pues hoy vemos los avances de una administración tributaria en materia de fiscalización, donde ha tenido unos procesos desde su inicio hasta el hoy en el cómo fiscaliza y cómo cuestiona los temas de precios de transferencia de los contribuyentes. Entonces, hoy es importante revisar un poco estas situaciones específicas que nos traen. Eh, Cuando hoy vemos a la administración tributaria como parte de ese desarrollo de esos 20 años en que hemos venido trabajando el tema en Colombia, nos vemos una administración tributaria que se ha venido fortaleciendo a nivel de equipo, a nivel de expertise técnico y sobre todo porque ya tenemos hoy una descentralización de los temas de fiscalización de precios de transferencia en las principales ciudades, que permite de alguna manera decir que esto brinda a la administración tributaria una mayor acción, una mayor focalización de los contribuyentes en los cuales hay un perfilamiento de riesgos y en los cuales se centra en materia de fiscalización. Pues bien, esto ha llevado a que definitivamente se note un incremento de estas fiscalizaciones con el pasar del tiempo. Fiscalizaciones que seguramente cuando empezamos a ver el tema en materia de precios de transferencia, lo que pudimos observar es que esas fiscalizaciones se centraban netamente en temas, digámoslo que de forma, en temas netamente de forma que tenían que ver con cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria en temas de extemporaneidad, en temas, por ejemplo, de omisión de contribuyentes que por desconocimiento o por alguna situación particular no presentaban sus formalidades del tema de precios de transferencia y otros aspectos de temas formales, como por ejemplo, aquellos casos en los cuales algunos contribuyentes se reportaron fuera del rango de mercado y no realizaron algún ajuste en materia de precio de transferencia. Pues eso es lo que veníamos viendo en los últimos años en materia de fiscalización, un tema netamente enfocado al tema formal. Hoy, seguramente como parte de ver con muchas situaciones que se han agregado, seguramente hoy porque las administraciones tributarias se ven en la necesidad de enfocarse en otros temas que permitan el recaudo de recursos, no solamente a través del pago de impuestos, sino de otras formas como es la fiscalización, pues qué bien tomar y aprovechar los temas de fiscalización en temas como son precios de transferencia. Y esto ha conllevado a que con todas estas situaciones, con la capacitación de la administración tributaria, con el contexto en el cual hoy nos estamos moviendo después de una pandemia, eh, veamos una administración tributaria un poco más fortalecida y cuestionando lo que son más los temas de fondo. Temas de fondo que ya empezamos a ver desde hace unos años relacionados con temas, por ejemplo, de cuestionamiento del análisis funcional, vemos temas de sustancia, donde ya nos empiezan a cuestionar claramente la esencia
de las transacciones, la realidad de una transacción, el rechazo de la parte analizada, algo muy importante, rechazos de metodologías, donde ya se empiezan a ver las discusiones en materia técnica del uso de los métodos disponibles que se encuentran en nuestras normas y en las doctrinas internacionales, y otras como por ejemplo el rechazo de comparables y el rechazo de la segmentación de información financiera. Como vemos, son situaciones que ya empiezan a verse diferentes a lo que comúnmente estábamos acostumbrados en materia de fiscalización. Esto no quiere decir que estén desapareciendo del todo los temas formales, siguen siendo por supuesto un foco de fiscalización, donde hoy en día pues son más fáciles de encontrar por los cruces de información con otras reportes tributarios que entregan los contribuyentes, pero claramente el foco hoy en día y los cuestionamientos que vamos a ver, que estamos viendo y que seguramente conllevarán a sentencias en Consejo de Estado es en los próximos años, es a partir de los temas de discusión de temas de fondo. Entonces, estos temas se vuelven interesantes en materia de fiscalización. Por eso es importante empezar a ver desde ya qué impactos tienen esos cuestionamientos y cómo también los contribuyentes deberían empezar a fortalecer su documentación comprobatoria, los temas de precios de transferencia, en aras de que en esos cuestionamientos que se van a venir en los próximos años estén totalmente soportadas y estén respaldados en la documentación comprobatoria y en los soportes que presentan los contribuyentes a la administración tributaria. En estas nuevas tendencias de fiscalización, como lo mencionaba hace un momento, encontramos una serie de temas que son tal vez los de mayor relevancia o que hemos venido observando en los temas de fiscalización. Por un lado, si hablamos del análisis funcional de manera inicial, pues este es muy clave. Digamos que lo que se ha empezado a ver en los temas de discusión del análisis funcional es precisamente porque este es el centro, es la parte más importante de la documentación comprobatoria, es el soporte con el cual yo voy a respaldar el análisis de los precios de transferencia, el análisis económico, la selección del método, el uso de la parte analizada y, por supuesto, el concluir si una operación sometida al régimen va a estar o no en condiciones de mercado. Entonces, el análisis funcional es clave porque de un buen análisis funcional, de una preparación de un análisis funcional de activos y riesgos, va a estar seguramente el soporte que yo le pueda dar a futuro o en una discusión a la administración tributaria cuando me cuestione una transacción desde su esencia, desde su necesidad y desde la misma situación específica por la que pase el contribuyente. Entonces, este es tal vez el eje central donde empieza todo. Y en el análisis funcional, importante recordar que en este aspecto vale la pena tener presente que lo importante del análisis funcional es que efectivamente se pueda contrastar con la realidad de las transacciones que se están examinando. Que efectivamente sea el reflejo de la transacción, de lo que fue, de las características de la transacción, de su entorno y de todas las condiciones que rodean una transacción sometida a un análisis de precios de transferencia. Este paso es muy importante, pero no obstante, también hay otras situaciones importantes que se vienen fiscalizando. Entre esos viene el tema de la sustancia, muy importante cuando hablamos de operaciones intercompañía o operaciones sometidas a precio de transferencia. Sustancia y especialmente cuando hablamos de operaciones de servicios en los cuales los contribuyentes en Colombia son receptores de servicios con entidades vinculadas. Y aquí es muy importante porque en este aspecto de la sustancia, cuando hablamos que el tema de forma ha venido pasando a unos temas de fondo, eso quiere decir que hoy en día el soporte de una transacción va más allá de la factura, del contrato que se haya suscrito con la contraparte, inclusive del mismo registro contable que se tenga en la transacción. Y lo que empieza a primar acá es la demostración prácticamente de la realidad de la transacción, de verificar si hay una necesidad en esa transacción, de si hay una proporcionabilidad y por supuesto si hay
una coherencia o una asociación con la actividad de la compañía. Básicamente, cuando mencionamos estas situaciones, nos referimos también al mismo artículo 107 que nos habla de que las transacciones deberían tener como tal cumplir con estas situaciones. Y en materia de proporcionabilidad y necesidad, que es tal vez el punto más importante, en este aspecto, lo que se ve a veces es que efectivamente lo que busca la administración tributaria es que el contribuyente pueda comprobar y explicar si efectivamente había una necesidad de esa transacción, si realmente yo como contribuyente hubiera tenido la necesidad de eh, recibir un servicio, así como lo recibí de un vinculado, de un tercero independiente. Si ese servicio no es duplicado, no duplica otro servicio que yo ya tenga en la compañía. Si yo tengo, por supuesto, un área que se dedica al área legal, seguramente va a ser cuestionable si yo recibo servicios, prestación de servicios de mi entidad vinculada por temas legales. Entonces, son cosas que se empiezan a revisar y que seguramente deben respaldarse adecuadamente. Y en el tema de proporcionabilidad también es muy importante porque aunque se cumpla con una necesidad y haya una asociación del gasto o del costo con los ingresos, que también es otro tema importante que menciona el mismo artículo 107, pues la proporcionalidad es importante porque una vez cumplido lo otro, también es importante que sea una operación que sea razonable en temas de dimensión del costo o gasto. Y aquí la pregunta es si efectivamente terceros independientes estarían dispuestos a recibir una operación de similares magnitudes y similares proporciones a las que yo recibiría con entidades vinculadas. Entonces, la sustancia aquí cobra mucha importancia y es tal vez uno de los temas más relevantes cuando vemos la fiscalización y cuestionamiento en materia de operaciones de servicios.